Bienvenidos a todos, todas y todes al episodio número 17 de su podcast favorito, Invoca Podcast. Yo soy Gonzo y mi compañero es Datis. Hoy le toca a Datis narrarnos una historia que espero que esté bastante interesante y que la disfruten tanto como nosotros. Entonces, adelante, Datis. Muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo un tema que creo que en el pasado me fui un poquito más con su bio. Hoy no les traigo tanta bio, pero sí les traigo un poquito de, no sé, como contexto de la situación para que a lo mejor puedan ver el panorama completo de cómo está, pues eso, la situación con este sujeto, ¿no? No sé, bueno, en el episodio anterior o en el próximo, bueno, no recuerdo. eh, Quedamos que los dos andábamos por allá por Sudáfrica haciendo investigaciones. Entonces, yo me encontré el caso de se le llama el apartheid o apartheid, que no sé si habéis escuchado sobre este conflicto que existió en Sudáfrica, que pues No, básicamente, no me suena para nada. muy bien. A mí tampoco me sonaba y está bastante interesante. Es un conflicto bastante, digamos, no sé, involucra demasiado a la sociedad de Sudáfrica en el sentido de que empezaron, o más bien, el conflicto es a tratar de sesgar absolutamente a toda la población. En resumen, apartheid fue un sistema de segregación racial institucionalizado en Sudáfrica entre 1948 y 1994. Bajo este régimen, la población negra fue privada de derechos fundamentales, relegada a zonas específicas y sometida a estrictas leyes de discriminación. La resistencia interna y la presión internacional llevaron a su abolición, culminando en la liberación de Nelson Mandela y las primeras elecciones democráticas en 1994. O sea, en Sudáfrica no hubo unas elecciones democráticas hasta 1994 con, no sé, bueno, igual el personaje de Nelson Mandela creo que todos lo tenemos bastante presente, aunque no siempre del todo de cuál fue la gran hazaña que realizó. Entonces él básicamente lo que quería en Sudáfrica o lo que quería establecer en Sudáfrica era una sociedad demócrata porque básicamente primero llegaron a colonizar a las primeras poblaciones y fue como avanzando porque, digamos, está como la primera población, los nativos, después llegan a invadirlos y los relegan de sus tierras y después llegan los británicos a colonizar a estos que habían invadido, entonces también los terminan apartando. Digamos que, Ok, o sea, todo este problema racial empezó desde hace añísimos, o sea, tiene muchísimo tiempo este conflicto, pero básicamente lo único que querían era a lo mismo que o al igual que nuestro mandatario favorito, Adolfo. ok, ya sabemos quién. Ajá, Adolfo de Bigotito extraño, Sí, em, pues la supremacía blanca y todo ese tipo de cosas, obviamente en otro contexto, porque pues obviamente las personas blancas de Sudáfrica no son igual a las personas blancas alemanas, pero digamos que también iba por ahí el tiro, ¿no? La supremacía blanca, los no tenían absolutamente derecho de nada y los empezaron a relegar hacia partes los de. afrodescendientes. Sí, sí, es que digamos que se les dice Bueno, sí. negros como tal, porque pues así vienen documentados en millones de páginas, o sea, en un montón de lados así los encuentras como raza negra y raza blanca, porque pues básicamente Sí, sí. y así estaban escritas las leyes, o sea, no es yo por ser racista ni nada de esas cosas. No, 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 yo sé, de hecho yo nunca he considerado que el término sea racista, Sí, pues, o sea, claro, es como si también considerabas que decirle a alguien blanco fuera racista, o sea, yo claro. nunca entendí esa parte, pero creo que YouTube lo censura bastante, entonces, Bueno, pues, no está sé, bien. diles de color o algo así, Muy bien, muy bien. más Vamos fácil, a suplir el término por afrodescendientes o de color. de color más fácil. Ujú. Entonces, aquí también el problema es que incluso las personas asiáticas, que no se consideran personas blancas, también terminaron siendo o también terminaron siendo segregados en este término de la población. O sea, digamos que Sí, sí, iba como por niveles. Los de color eran así como el más bajo nivel, los barrios más pobres, las ciudades como más precarias, y de hecho ellos ni siquiera tenían derecho a ser dueños de tierras.
O sea, todo este conflicto del apartheid fue, bueno, sigue siendo todavía, porque todavía em, vienen arrastrando legalmente muchos problemas con respecto a esto. Y entonces, en el apartheid es donde, digo, ya dándoles un contexto de cómo está la situación en Sudáfrica en estos años, es donde surge nuestro personaje, que pues básicamente le llamaban de cierta manera hasta como en alguna página hicieron referencia a él como el vigilante sanguinario, el vigilante justiciero, el vigilante, una cosa así, el vigilante que básicamente se dedicaba a De esos sembrar el terror. apodos raros que ponen. Ajá, ay, pero es que no me acuerdo de la película. Tú que eres muy bueno, yo creo que sí recordarías la película, pero no la No me recuerdo. suena. Bueno, no me acuerdo. La verdad es que no No, se no me fue. importa. Pues eso, este personaje en Sudáfrica de los años 80, una época marcada por el apartheid y la violencia racial, Louis Van Score, que es nuestro vigilante sanguinario, se convirtió en una figura temida en la ciudad de East London como guardia de seguridad. Afirmaba proteger propiedades de empresarios blancos, pero en realidad se convirtió en un asesino en serie con licencia para matar. Entre 1986 y 1989, Vanscoy asesinó al menos a 39 personas de color, la mayoría de ellas sin justificación alguna. Sus víctimas incluían adolescentes y jóvenes que en muchos casos ni siquiera representaban una amenaza real, con una puntería letal y una mentalidad implacable. Vanscoy actuó con total impunidad, respaldado por un sistema que lo consideraba un héroe en lugar de un criminal. Digamos que él Em, era como, dime. no, 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 nada. Nada más fue así Ok. como, uff. Este Vanskor era un vigilante, digamos, yo lo entiendo como una zona, digamos, de cierta manera como comercial o industrial, así como un como condominio con muchos negocios y este tipo de cosas, y él fungía como el vigilante. De hecho, en algún documental de la BBC aparece documentado que básicamente ponía como sensores, pero los sensores silenciosos. Entonces, o sea, no sé, digamos, alguien pasaba por ese sensor, ni siquiera se percataba de que había pasado por el sensor, el único que lo escuchaba era Vanscore, iba y buscaba, o sea, iba a buscar al, pues vamos a decir al intruso, porque pues muchas de estas personas eran personas de color, de hecho todas, eran personas de color que al tener la situación tan precaria, ni siquiera entraban a los negocios, sino que entraban a los basureros de los negocios, buscando algo de comida, algo de ropa, algo con que sobrevivir. Pero Vanscore, con todo esto del apartheid y pues de que las personas de color no tenían ningún derecho y todo este tipo de situaciones, básicamente se escudaba en que es que estaba invadiendo propiedad, entonces les disparaba. Y también algo de lo que brincaba mucho era que tenía una 9 milímetros, pero creo que la descripción de las balas era que las usaba de punta hueca para que al momento en el que la bala penetrara, hiciera Ajá, todavía más daño en el interior. O sea, en cuanto impactara, los órganos se habían como todavía peor afectados. ok. Aquí el detalle es que muchas de estas desvivisiones las realizaba incluso cuando la víctima ya estaba así como desarmada. No presentaba ningún tipo de amenaza. En algunas ocasiones se llegó a determinar que la víctima tenía con las manos en alto, ¿sabes? O sea, así como de, está bien, no me dispares. Y que Ajá. Y de todos y modos, este sí, o tipo, sea, él este iba tipo directo. era un maldito sanguinario porque también era como de que, ¿qué prefieres? ¿La cárcel o que te dispare? Y era como de, no, pues pa. Y, o sea, ni siquiera terminaba de decir y le disparaba porque pues, él lo que en realidad buscaba era saciar su sed de sangre, ¿no? Sí, pues tal cual, era como cualquier otro enfermo de los que ya hemos hablado aquí, pero él tenía además El todo respaldo o sea, policial. no tenía ni que esconderse ni nada, o sea, Exactamente. ajá, exacto. Él tenía la ley de su lado. Exacto, que esto implica esto conlleva a una impunidad e incluso complicidad policial, porque el régimen del apartheid brindó a Vanskor una cobertura casi total para sus crímenes. Una vez que disparaba a alguien, informaba a la policía, que no solo se abstenía de investigarlo, sino que en ocasiones parecía incluso alentarlo. Recolectaban casquillos de bala, los testigos eran ignorados y las muertes eran registradas como homicidios justificables. Hubo casos en los que Vanskor disparó contra personas desarmadas que se habían entregado, pero las autoridades no consideraban estas acciones como excesos. Para el gobierno segregacionista, su brutalidad era simplemente parte del orden establecido, que pues era lo que te comentaba, ¿no? O sea, a veces
las víctimas simplemente como de, está bien, ya me atrapaste, ya ahí muere, y de todas maneras les disparaba. También otro detalle era que casi siempre les disparaba dos veces. Primero les disparaba en el corazón, bueno, más bien primero en el abdomen y luego en el corazón. Así todas las víctimas casi siempre tuvieron dos disparos de bala. Y pues todo era por esto. Usaba un silenciador en su arma, y también usaba las alarmitas, esos como sensores silenciosos. Entonces, en realidad, muchos de las víctimas ni siquiera vieron venir el ataque. Digamos que nada más de repente Pues sí. Vanskor aparecía y... Ellos estaban buscando comida o algo básico y Exacto. Sí, pues básicamente el damn. estar, o sea, la precariedad los llevaba a estar buscando en los botes de basura y este tipo era como de, pues yo soy el guardia y estoy haciendo mi trabajo, así que, Ok, y pues los ok, mataba, ok. ¿no? El juicio de Vanskor y pues básicamente su condena que fue, ya te imaginarás, una estupidez. Sí, Eh, claro. Bueno, pero para empezar, ¿en qué momento alguien dijo, sí, esto está mal? O sea, Cuando justo cuando Nelson Mandela sale en 1990 y se hace como, ahí es donde ya llega, es que llega un presidente, bueno, alguien ni siquiera, también es sudafricano, pero tiene un apellido también medio extraño, llega a la presidencia de Sudáfrica y el momento en el que él llega a la presidencia trata de abolir todos estos regímenes como segregacionistas. Y entonces es cuando liberan a Nelson Mandela, porque Nelson Mandela estaba preso por el hecho de que él quería una sociedad demócrata, bueno, democrática para Sudáfrica. Pero como el régimen segregacionista lo veía como la oposición, fue como de que tú estés en mi contra está mal, así que te voy a meter a la cárcel. Y empezaron a meter a la cárcel. Incluso en esta parte del apartheid, hubo muchos, pues vamos, no militantes del gobierno segregacionista, que, o sea, básicamente estaban en su contra, pero ellos no se levantaron en armas porque, para empezar, su pelea no era, ellos no querían la violencia, ellos no querían, y es parte de lo que infundían Nelson Mandela. Él quería llegar como a un, ok, exponemos tus puntos, exponemos mis puntos, tomamos un acuerdo y agarremos un camino que nos beneficie a ambos. Obviamente, el gobierno segregacionista fue como de que no, yo quiero que todo sea a mi modo. Nelson Mandela dijo, ok, no me voy a levantar en armas, no voy a tomar ningún acto violento, ninguna represalia violenta, pero yo no estoy de acuerdo. Si tú crees que el que yo no estoy de acuerdo es malo, o sea, si crees que necesito entrar a la cárcel porque no estoy de acuerdo, está bien, arréstame. E incluso llegaron así, o sea, millones y millones bueno, muchísima parte de la población que estaba a favor de Nelson Mandela hicieron lo mismo. Fue como de, ok, no nos vamos a levantar en armas, pero yo no estoy de acuerdo. Y se presentaron así de que a la comisaría de que yo no estoy de acuerdo con el gobierno segregacionista. ¿Cómo ves? ¿Me vas a arrestar? Y, o sea, fue tanta la cantidad de gente que no tenían cupo en la cárcel para todas las personas que estaban en tanta. contra. Ajá. Entonces, cuando llega este nuevo presidente a tratar como de, ok, vamos a hacer un acuerdo en el que medio empecemos a llevar la situación en paz, vamos a hacer como que Sudáfrica sea como un gobierno democrático, sacan a Nelson Mandela de la cárcel porque es como de, ya no es ilegal, o sea, ya no necesitas estar en la cárcel porque básicamente ya podemos empezar como a arreglar como cierto nivel de acuerdos, ¿no? Sale Nelson Mandela, entonces el apartheid empieza como a desaparecer de cierta manera, o sea, ya el régimen segregacionista ya no era tan fuerte, entonces él sale, a partir de este punto es donde todos empiezan a apuntar a Vanskor, así como de, es que ese güey mató a un montón de gente y ni siquiera, o sea, no enfrenta la cárcel, no, o sea, nada, ni siquiera estaba como enjuiciado. Entonces, esto, con el fin del apartheid y la liberación de Nelson Mandela en 1990, Sudáfrica comenzó un proceso de transformación política que incluía la revisión de crímenes cometidos bajo el antiguo régimen, que era el régimen del apartheid. La presión internacional y el activismo local hicieron imposible ignorar los asesinatos cometidos por Vanskor y en 1992 fue arrestado y llevado a juicio, que se convirtió uno de los procesos judiciales más grandes de la historia sudafricana. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Vanskor solo fue condenado por 7 desvivisiones y 2 intentos de desvivisión. Su sentencia de 90 Y eso años... es porque fueron las únicas, pero si reportaba todas, porque nada más por 7. Ah, ¿Quién sabe? es que digamos que hubo alguna, incluso
Llegué a leer una, creo que de un niño, no recuerdo si 12 o 14 años, o sea que también el pequeño, o bueno, o sea, adolescente, preadolescente, no sé cómo lo quieres llamar, en esa edad de 12, 14, Ah, es adolescente. Ajá. entra como en uno de los bares tratando de buscar comida, o sea, así de que súper precario, man, porque está buscando comida en el piso, o sea, algo que se le haya caído a alguien buscando comida en el piso. Este tipo está como de guardia, lo ve, le dispara así de que creo que le da como unos 3 4 balazos. Y después de que les da, le dice así como, levántate. Y pues el tipo así como, y el pobre puberto adolescente así como, no puedo, man, ¿cómo quieres que me Sí, no, levante? pues, Y tirado en el suelo, agarra, o sea, ya se va como maltrato, porque incluso le tira la patada y creo que le mencionaron el labio. No recuerdo si la cara completa o el chiste es que le revienta el labio de la patada, ¿no? ok. Y fue por esos por los que lo enjuiciaron, ese Ajá, tipo de... por ese, Ok. o sea, por ese tipo de situaciones que fueron, o sea, ya como que no nada más fue el asesinato, sino ya fue como un poquito más de, digamos, crueldad simplemente, o sea, ya fue rebasar el nivel de crueldad, que digo, ya la descripción me parece cruel, pero digo, una cosa es que a lo mejor simplemente le des uno o dos balazos y terminas con la vida. Y otra cosa es que todavía empieces a jugar como Scar con el ratoncito, ¿sabes? Así como las torturas. Sí, claro, pues ya es muy diferente. Entonces, a pesar de la magnitud, Score solo fue condenado por 7 desvivisiones y dos intentos. Su sentencia de 90 años de prisión parecía una victoria para la justicia, pero en la práctica sus penas se cumplieron concurrentemente, lo que redujo drásticamente su tiempo tras las rejas. Y en 2004, tras solo 12 años en prisión, fue liberado bajo libertad condicional, un hecho que indignó a las familias de sus víctimas y a los activistas que luchaban por la justicia, evidentemente. Está condenado como a 90 años, pero todos están como a la misma par, y sale todavía antes por su buena conducta. Incluso creo que llegaron a decir que mostraba como indicios de un líder nato, y era así de que un reo ejemplar porque siempre se portaba bien y un montón de cosas, ¿no? Y oye, esto, bueno, no está fuerte, pues, está subidito de tono, pero digamos que no es como nada explícito, porque Vanscourt llega a perder, o sea, después de los años en prisión, pierde las dos piernas, se empieza a mover como en silla de ruedas y este tipo de cosas, y trabaja como capataz en, no sé, como en un rancho o algo así, se ve como muy extraño. Y entonces una de las activistas que está realizando como esta investigación llega con las fotos de todos los cuerpos a los que, o sea, pues sí, básicamente le tomaban foto al cuerpo, que era lo único que hacían, no se cogían casquillos ni nada. Entonces llega con las fotos de todos los cuerpos de las personas que desvivió, y le dice así como de, todas estas son las personas que desviviste, ¿qué piensas al respecto? Iván Score, así como seco, o sea, como una persona muerta en Sí, sí, vida, nada le dice así de como, arrepentimiento. te diría algo si en realidad sintiera algo, pero pues es que, o sea, veo estas imágenes, las recuerdo perfectamente en mi cabeza, pero no me genera ningún remordimiento, no me genera ningún sentimiento. O sea, simplemente yo sigo en mi postura de que yo estaba haciendo mi trabajo. O sea, Sí, él como que se enfrascó en eso. E incluso en un punto, esta activista le dice así como, es que eres un asesino serial. Y ahí es donde él como que su reacción es como de, ¿qué te pasa? Ahí estás, o sea, ahí estás cruzando la línea. Yo accedí a tener la entrevista contigo, pero no me puedes llamar así porque yo no soy un asesino serial. En su cabeza, como que estaba tan enfrascado en que sí estaba haciendo su trabajo, que no, que lo llaman asesino serial, como una hasta se falta. ofende. Exactamente, era como ofensivo para él. Entonces, pues eso, a lo largo de los años, Vanscourt nunca mostró arrepentimiento. En entrevistas con la BBC y otros medios, describió sus asesinatos con una frialdad escalofriante, y en una ocasión comparó su trabajo con el de un cazador nocturno que elimina amenazas. Sus declaraciones reflejaban su falta de empatía y el arraigo de una ideología supremacista. Uno de los momentos más impactantes de su historia personal ocurrió tras un infarto que sufrió en prisión, el cual derivó en la amputación de ambas piernas, que era lo que te comentaba, y en lugar de mostrar, esto también está bien heavy, en lugar de mostrar vulnerabilidad, Anscor se jactó de haber presenciado su propia operación, dando que tenía curiosidad por ver cómo le cortaban las extremidades. Esta anécdota, pues básicamente solo reforzó su imagen de hombre frío e insensible. O sea, básicamente fue como, no recuerdo qué le sucedió en las piernas, pero se le pudrieron así de que se las tenemos que cortar. Y el tipo dijo así como de, estoy bien, usen anestesia local, o sea, de la cintura para abajo para que me De ahí corten las para piernas, abajo. pero yo quiero seguir viendo cómo me cortan las piernas. O sea, el tipo Damn. estaba
estaba bien pirado. Muy insensible. Sí, bueno, este tipo, después de salir de la cárcel, básicamente, no sé, ocasiones o lo que sea, Vanscoy falleció a los 72 a causa de una infección en sus piernas, como que no le terminó nunca de cicatrizar y siempre estuvo batallando con eso. Fallece a los 72 años, y pues apenas unos días después la BBC publicó un informe detallado sobre sus crímenes. O sea, como que él ya no alcanzó a ver este Ese informe, informe. ajá, tal cual. O a lo mejor para el declarar algo, salir a dar alguna Pues, de todos entrevista. modos, yo creo que no hubiera dicho nada. Sí, O sea, no hubiera tal cambiado cual. demasiado. Pues igual, Exacto. a ver su punto No de lo vista alcanzó a de lo ver. mejor que era lo que contaban, a lo mejor hasta su versión, ¿no? Creo que también decía. Su muerte cerró un capítulo en la historia sudafricana, pero no trajo justicia para sus víctimas. Muchas familias siguen buscando respuestas y reparaciones por las vidas que él arrebató. A pesar de que algunos crímenes podrían ser reabiertos, las autoridades sudafricanas han mantenido un silencio sepulcral al respecto. Y bueno, a fin de cuentas, creo que el caso de Luis Van Score es un recordatorio escalofriante de lo que sucede cuando un sistema corrupto otorga licencia para matar. Que creo que muchas de las veces nos hemos preguntado de, por ejemplo, la purga y ese tipo de cosas. O sea, era como de, sí, ¿qué pasa? Sí. Que no sé qué. Pero pues en realidad, o sea, hay como mucho trasfondo y a lo mejor hasta de cierta manera legal que sí te deja como pensando demasiadas cosas. Sí, pues es que cuando lo ves en una película tal cual, o sea, obviamente te lo pintan y la verdad es que es un concepto un tanto interesante, pero sabes que no funcionaría. Además, pues es lo que dices, o sea, el contexto que diste al inicio, creo que en general sabemos que este tipo de monstruos pues no es como que nazcan así, o sea, al final todos somos lo que somos por un conjunto de dónde fuimos, de dónde nos criamos, ¿no? Y del contexto en el que vivimos, o sea, al final somos el resultado de todo eso. Y si, o sea, el contexto es ese que explicaste al inicio, con tanto discriminación para diferentes etnias, Ujú. pues al final se está generando este tipo de personas, o sea, favorece que se genere este tipo de personas que no tienen ningún tipo de sensibilidad porque justo ellos aprenden toda su vida, o Exacto. sea, él toda su vida creció viendo que eso no importaba, y se generó ese Sí, persona también tan siento que, por ejemplo, a fría, lo mejor su persona todo el tiempo fue como, pues eso, el supremacismo racista y todo este tipo de cosas. Y, o sea, como que el gobierno agarró y dijo, con que tú eres supremacista racista, ¿qué te parece si te doy estas leyes para que puedas hacer lo que te plazca? No te voy a tal cual. castigar y haz lo que tú quieras. Y te dejo ese regalito, ¿sabes? Como que también la situación social no ayudó para que este tipo, pues, tuviera como un alto, pues, o un detente, ¿sabes? Entonces, bueno, al final su historia no solo es un reflejo del racismo institucionalizado del apartheid, sino también un ejemplo de cómo la impunidad puede perpetuar la injusticia. Aunque han pasado décadas, Sudáfrica sigue lidiando con las cicatrices de su pasado y con la necesidad de reconocer y reparar los crímenes cometidos en nombre de un régimen opresivo. Mientras las familias de las víctimas continúan su lucha por justicia, la memoria de los actos de Vanskor sirve como advertencia de los peligros de un sistema que permite que el odio y la violencia sean normalizados. Bueno, pues esto, no, no sé, de entrada creo que suena como demasiado ilógico. O sea, es como de cómo el gobierno te va a dejar que tomes ese tipo de represalias. O sea, suena demasiado lógico como para que digas, ni siquiera lo necesitas decir, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero pues igual es como las señales de, a lo mejor en las gasolinerías, de que no fumes en una gasolinería. O sea, como ese tipo de advertencias que dices, dude, es demasiado obvio, pero ya existió alguien que lo hizo, entonces por eso están poniendo esa advertencia. Y pues aquí siento que Claro, también es como una similitud a escala de todo, no sé, todo un país, o sea, todo Sudáfrica, no sé, todas las cicatrices que todavía tienen, es todo un lío. Y es lo que te decía, todas esas leyes, digamos que no nada más porque cambias una ley de la noche a la mañana ya todo es diferente, sino que pues hay como mucho sesgo, vienen arrastrando demasiados problemas políticos con respecto al apartheid. Entonces, pues eso, ahí termina el caso de nuestro precioso asesino del apartheid, que pues de precioso no tenía ok. nada. Me preocupa tu término, no Sí, sé. ya sé. Es Pero sarcasmo, bueno, un poco. sí, ya, ya, va, va, va.
Bueno, pues sí, buen caso eso. Yo creo que esa es la parte más que más me pareció interesante, justo como todas las circunstancias Ujú, propician lo que ayudaron. se dé este tipo de personas, ¿no? Sí, también Pero igual, bueno, me gustaría nada más agregar que, por ejemplo, pues, yo ajá, decía, ya para qué las familias, o sea, ya para que sigan ahí luchando por justicia, este tipo ya está frito, pues ya no van a ganar absolutamente nada. pues sí, como que mejor dejarlo ya. Ajá, pero, estuve buscando varias fuentes de, pues, cuáles eran como los beneficios que ellos podían obtener, porque lo único que me venía a la mente era como de a lo mejor que el gobierno les dé como cierta remuneración por su familiar y ese tipo de cosas que ya sabes, como los intereses pues también ocupan bastante. Sí, En otras fuentes encontré que también algo de lo que buscaban, o de hecho es lo principal que buscan, es el reconocimiento oficial y la verdad histórica. Se hace obtener justicia permitiría que el Estado sudafricano reconociera oficialmente los crímenes de Vanscoy, lo que ayudaría a restaurar la dignidad de las víctimas y sus familias. Esto podría incluir disculpas públicas o informes oficiales sobre los abusos cometidos durante el apartheid. Compensación económica también fue otra de las de los beneficios que podrían obtener, pero también podrían obtener revisión de casos y nuevas investigaciones, lo cual, aunque Vanscoy esté muerto, si se demuestra que hubo complicidad por parte de la policía o el Estado, abrirse la posibilidad de procesar a otros responsables que facilitaron sus crímenes. O sea, creo que ahí también la policía, bueno, o muchos ex oficiales de policía, pues muchos quiero suponer que ya están como retirados así, también podrían ahí tener su libertad como pendiente de un hilo. Pues obviamente sí, completamente válido. la sanación y el cierre emocional, pues también es algo que muchas de las ocasiones, incluso aquí en México lo vivimos también con nuestras personas desaparecidas, con nuestras víctimas de pues como tipo genocidios que han existido. Muchas mamás lo único que quieren es, o bueno, muchos familiares lo único que quieren es como lograr ese cierre, ¿no? Ya sé que, o sea, darle santa sepultura tal vez a su familiar o lo que sea, pero tú ya cerrar ese círculo, ya no quedarte Y con ese incluso pendiente. o sea, lo otro que mencionaste, quede registrado pues Exacto, como lo terrible que fue y que no quede así como, porque luego es bien fácil de que escriben la historia de otro modo y a futuro queda como que no era algo malo, ¿no? exactamente, fue Que como de... seguramente mucha de la historia que hemos aprendido también, por ejemplo, está hecha de esa manera, ¿no? Exacto. Entonces, Otro de los beneficios es pues básicamente la prevención de futuros abusos. Que no digan así como de, ¿por qué no regresamos a la época del apartheid? ajá, ¿Sabes? O sea, así como de, en el apartheid exacto, sí, 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 es estábamos muy mejor. importante. O sea, que quede como en la historia. Pues eso, hacer justicia, aunque sea de manera simbólica, ayudaría a reforzar la memoria histórica y evitar que crímenes similares queden impunes en el futuro. También serviría para educar a nuevas generaciones sobre los horrores del apartheid y la importancia de los derechos humanos en todas las civilizaciones. Y pues Vale, ya vale. básicamente ese es el caso que les traigo el día de hoy sobre el asesino del apartheid. Espero que les haya gustado Ok, y darles un muy poquito de bien, buen contexto. caso, buen caso. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Vale, ¿Tú traes algún datito? pues un datito curioso aquí Ajá. que me pareció interesante. A ver. Ahí te va. En algunos lugares, perros policía tienen su propio expediente. Si un perro policía muerde o ataca a alguien sin que se le ordene, Ah, en algunos países se le abre un expediente igual al de los humanos. En casos extremos, se considera que el perro es peligroso o que está fuera de control, puede ser retirado del servicio e incluso juzgado, aunque obviamente no va a la cárcel, pero igual se le juzga como para ok. quitarlo de su cargo. Por ejemplo, en Alemania hubo un caso donde un pastor alemán fue dado de baja del cuerpo policial porque mordió a un sospechoso sin recibir la orden de hacerlo. Ok. Entonces, pues ya, fue un datito que me pareció y me imaginé ahí a los lomitos siendo enjuiciados, así, En el como el meme estrado, en el que le sí. están apuntando. Sí, ándale. Sí juegan como... No sé si todavía se hace, eso es, pero ya es que sale mucho en las Ajá. películas. ¿Pero si era Sí, que una Biblia o es tal como cual el de la juegan. justicia? No, sí es una Sí, Biblia. ¿verdad? Sí los hacen jurar en una Biblia, Juro sí. en nombre de Dios Sí. que... Juro en nombre de Dios que diré es la verdad y nada más que la verdad y no sé qué. Entonces, el perrito así. Exacto. Sí, así me lo imaginé. Entonces, me pareció entre tierno y curioso ahí el perrito con expediente criminal. Sí, ya Yo sé. dije, no manches. No, mi perrito ya tendría un expediente de este tamaño. Mm, De todas las Sí, travesuras. es una maldita. Véselo armando. Es una Véselo psicótica. armando, güey. No, porque dicen que se parecen a su dueño, entonces yo también debería tener uno, tal vez. Eso sí. Entonces mejor así Eso es lo verdad. dejamos. Vale. Mi perrito es un pan de Dios. Muy bien.
Y bueno, ya para finalizar la parte cinéfila del podcast, Ajá. igual no fui a este al cine entre uno y otro porque pues creo que no lo hemos mencionado, pero grabamos tres prácticamente juntos por cuestiones diversas. Ujú. Pero bueno, voy a dar una recomendación así un poquito random, igual que la otra Ok. del último podcast. De una película que a mí me gustó mucho en su momento. Yo era adolescente cuando salió y sé que tal vez no es la gran producción en cuanto a cine como, digamos, de arte, Ujú. pero el tema me pareció muy interesante y es la película de Efecto Mariposa. ¿La viste? Efecto mariposa. No recuerdo. ¿De qué va? No, ok. Bueno, sí sabes qué es el efecto mariposa, ¿no? No Lo lo tengo que muy claro, la verdad. es bueno, se le llama un efecto que dicen que, por ejemplo, el ala de una mariposa puede, generar un huracán en otro lugar del mundo o algo así. Ok. O sea, como se refiere a que acciones simples pueden tener como fuerte impacto a futuro, Ajá. ¿va? Entonces la película va un poco de esto. Creo que hay varias películas que lo han tratado, así como es de un sujeto que puede, haz de cuenta que tiene su diario, entonces puede leer partes de su diario y de algún modo como que regresa en el tiempo a Ok. ese punto. Entonces él va tomando diferentes decisiones en momentos clave, Ujú. cosas simples que hace en ese momento cambian por completo el resto de su vida y de cómo pues sí, de cómo vivió. Entonces, hay varias películas que tocan como temas similares, pero esta fue al menos la primera que yo vi. Ok. Salió en el 2004. Y pues eso me pareció muy, muy interesante el tema y la forma en la que plantean de la importancia en la que tomamos Las nuestras decisiones decisiones. y cómo pueden afectar mucho nuestras vidas y las de todas las personas con las que convivimos, porque Claro. no nada más trata la película de él, sino también, bueno, se centra mucho en él y en pues, con la que es su pareja. Digo, bien más Exacto. el título de la peli, pero sí creo que no la he visto. O sea, incluso en algún tiempo que trabajé en Blockbuster, me la recomendaron demasiado, pero por lo mismo de que como que la portada no me llama demasiado la atención, sí fue como de, luego la veo. Y creo que nunca la vi. Es que en la portada nada más se ven las caras de ellos dos. Exacto. Pero sí, la historia está muy interesante. Eso te muestra como muchos escenarios diferentes Ajá. de acuerdo a las diferentes decisiones que toma. Entonces, pues a mí se me hizo muy bueno el Interesante. concepto. Digo, fue la primera película que yo vi que habla como de este tema, Ok. aunque no la única. Y pues ya, pues, simplemente una película que a mí me gusta mucho por algo le tengo de cariño. El actor principal es Aston Ok, Kutcher. coche. Creo que esa fue la película más importante que hizo. Ya otras, pues hizo, por ejemplo, El amor en Las Vegas. La verdad es que no la vi. Pero bueno, a mí me gusta la peli. En el gonzómetro, o sea, no es, como te digo, no es la gran pieza. Es buena en general. Creo que está bien hecha también para su época. Ujú. De todos modos, en el gonzómetro yo creo que se lleva un 8.5. Ok. Pero muy recomendada por el tema y por cómo lo Ok, desarrolla. tú Ahí sabes, para ahí que luego le tengan doy. ahí la recomendación de la semana. Entonces creo que ya es todo. ¿Tienes algo más que comentar? No, es todo. Muy bien. Entonces, como siempre, terminamos este capítulo agradeciendo a todos su tiempo para escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y les pedimos, como siempre, que nos apoyen dándole like, comentando, suscribiéndose y principalmente recomendándonos con cualquier persona Por a la que favor. crean que les pueda gustar nuestro contenido. Esqueleto. ¿Vale? Hasta la Ok. próxima. Gracias. Bye.